Según el rango de edad, si le preguntas a alguien ¿qué es una mascota virtual?, quizá te mire con cara rara. Pero si la pregunta es ¿tuviste un Tamagotchi?, habrá pocas personas a las que no se les ilumine el rostro. Hoy hablamos de las Virtual Pets o VPets, un concepto relativamente reciente que irrumpió en nuestras vidas en los años 90, cambiando para siempre el paradigma sociocultural. Y todo este revuelo provocado por este pequeñín de aquí que no hacía más que pegar saltitos y cagarse encima. Para remontarnos al nacimiento del Tamagotchi original, tenemos que hablar de su creadora, Aki Maita. Aki había soñado toda su infancia con poder tener una mascota, cosa que no le fue posible porque su familia no podía permitírselo, lo cual le dejó una espinita clavada. Años después, Aki estudió pedagogía y comenzó a trabajar en la empresa de juguetes Bandai. Cuenta la leyenda que fue viendo un anuncio en el cual una madre no dejaba a su hijo llevar su tortuga mascota al colegio, donde se le ocurrió la idea de poder tener una mascota irreal que no ocupara espacio y que cualquier persona, indiferentemente de su contexto, pudiese adoptar. Pero esto es un hecho que no está documentado. Lo que sí es cierto es que esa idea, impulsada por su deseo de la infancia, se concretó en un proyecto más firme que presentó como propuesta a un ingeniero de software de Bandai llamado Akihiro Yokoi. Y aquí es donde todo comenzó. El nombre Tamagotchi se creó a partir de la combinación de tamago, que significa huevo, y watchu, reloj, aunque en internet se popularizó que podría prevenir de tomodachi, que significa amigo. Este huevo electrónico portátil vio la luz como un producto en Japón en 1996, y aunque en el marketing inicial el juguete estaba destinado a los niños, hubo un boom enorme e inesperado que sobrepasó a esta demográfica y se extendió a muchas otras partes del mundo. Aquí fue donde nació la locura por estos seres venidos del espacio que arrasó con el stock de las tiendas durante meses. En España estos dispositivos llegaron a prohibirse en los colegios por la distracción que suponían y sus molestos pitidos que interrumpían las clases. Y si viviste esta época, recordarás que había un cajón en la mesa del profesor lleno de Tamagotchis confiscados. F por los que nunca fueron devueltos. Algunos de los elementos que propiciaron esto fueron la conveniente portabilidad del elemento, o sea, poder llevar tu mascota al trabajo en vez de tener que dejarla esperándote en casa, fue una revolución. Segundo, el hecho de que podías ver a tu mascota crecer. Parte de la idea de concepción del Tamagotchi incluía la responsabilidad que implica tener una mascota, o sea, las partes que no son tan guays. Alimentarla correctamente, educarla, limpiarla, atenderla si enferma para que sane, y según tu desempeño en estas tareas, la criatura adoptaba distintas versiones posibles en sus etapas de crecimiento. Tercero, y para mí el más importante de todos y derivado de los dos anteriores, la profunda conexión emocional que las personas formaban con su mascota virtual. Bueno, estamos en casa de Blas, vamos a ver su colección increíble de Tamagotchis que vamos a flipar todos. A ver, Blas, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos así muy brevemente, sin enredarme, que bueno, que esta colección se basa un poquito más en la nostalgia. Vamos a empezar de más antiguo a más nuevo. Por desgracia no conservo Tamagotchis originales de los 90. Esos son Connections. El moradito es un Connection versión 2 del 2004. El siguiente es un versión 4, un Tamagotchi Gen 6, que calculo creo que es sobre el 2006. Lo estoy diciendo de memoria. Y el otro es un Tamagotchi Connection Familichi. El negro. El negro, efectivamente. Que si mal no recuerdo debe rondar el 2008. Que por eso tiene el tejado como una casita. Claro, sí, porque efectivamente era como una versión donde podías criar como una familia Tamagotchi completa. El siguiente más antiguo que tengo los Tamagotchis es un Gen 1 de los primeros que salieron en remake, que es de 2017, me lo compré en 2017. Que ahora, hoy en día lo venden como churros y cada año cambian los diseños, cada año salen nuevos diseños, pero esa fue la primera tanda que salió del 20 aniversario de Tamagotchi. Vale, porque igual que los anteriores salieron solamente en Europa, Bandai suele hacer una edición para Japón y luego otra para Europa distinta, ¿o suele traer los mismos? La respuesta correcta es depende. Los Connection, estos son europeos, son varias versiones, los japoneses tienen otras versiones aunque son funcionalidades parecidas, básicamente. Estos sí han salido en Japón
Y en Europa. Y en Europa, aunque en Japón tiene algunos diseños exclusivos. ¿Estados Unidos tiene releases como en Europa o como en Japón? Más como en Europa, son lanzamientos de fuera de Japón. Esto es otro Gen 1, alrededor del 2023, diseño café. Esto es un remake del Tamagotchi Angel. Y este es mi fab. Este es mi fab, que es doradito. Otro de los remakes del 97, que espero que Bandai saque otros más, porque Tamagotchi de los 90 no están solo los que llegaron a España míticos, conocemos todo el mundo. Está el Morino, que es de temática de que crías un gusanito, el Ocean, que es el más difícil, según los entendidos, que es de temática marítima, etc. Antes te enseñé Connection originales de los 2000, serían los Connection Remakes del 2024, la versión Babel Clear Retro y la versión Babel, creo que se llamaba la azul. Sí, tiene como burbujitas. Que esos emulan al Tamagotchi Connection V3. Es una remake de la versión 3 de Tamagotchi Connection. Tamagotchi Connection tuvo 5 versiones en los 2000, más una que se llamó Music Star. Y era porque cumplía 20 años en el 2024. Efectivamente, sí. El 20 aniversario del Tamagotchi Connection, igual que el otro, es el 20 aniversario del Tamagotchi P1, que es el original que lo petó en los 90, básicamente. Luego tenemos el Uni, que es de 2023. Flipas el salto de tamaño de caja. Hemos pasado de esto, que es finísimo, a esto. ¿Qué llevaba esto dentro, Blas? Pues tenía como era como un relojcito y demás que te ponías en la pulsera, ¿no? Efectivamente. También vas a ver que antes me has preguntado de edición japonesa y edición europea. Tengo un Tamagotchi Paradise Sky, el de aire, que es el... Estos son los últimos. Sí, estos son los del últimos. 25, ¿no? Sí, ahora del verano pasó el 25. Ahora sería una nueva tanda, porque tienen diferentes biomas. Los 3 primeros fueron aire, tierra y agua. Luego salió el Jade Forest, que este es uno japonés. Ya el Jade Forest ha salido en Europa, perdón, ya ha salido aquí en España también. Y ahora va a salir una nueva tanda con biomas de hielo, de la jungla y tal, que va a traer algunas cositas nuevas también. O sea, si tuvieras que resumir así un poco las novedades entre las generaciones más anteriores y las nuevas de Tamagotchi, aparte de, como estamos viendo evidentemente, el color, ¿qué más podrías así destacar? Sí, vale, pues yo diría que en los 90, que es la que todos recordamos que lo petó en los colegios pitando y demás, se basaba exclusivamente en el cuidado de una mascota y era rollo un alienígena simpático que venía de otro planeta y lo cuidabas tipo mascota, funciones de cuidado básicas, limpiar la caca, comer, jugar, disciplina, etc. Luego el Tamagotchi en 97 tuvo la versión Angel, la versión Ocean, la versión Morino, que no se conocen mucho aquí porque solo salieron en Estados Unidos y Japón, que eran ya más temáticos, que eran como el Tamagotchi original pero con algunos cambios adaptados al campo específico. El Angel, por ejemplo, tenías que criar a un Tamagotchi muerto. Era un Tamagotchi que había muerto para entrenarlo para ser un ángel que trajera buenas acciones. Se supone que eran todos los Tamagotchis que habían muerto de todos los cuidadores. Pues tú criabas a ese espectro. Luego saltaríamos al Connection, que su innovación principal fue el sistema de conexión y el sistema de crianza infrarrojos, ¿no? De infrarrojos, que podías tener hijos, casarlos y ibas aumentando la generación, y la generación par e impar podías tener diferentes personajes. Como curiosidad muy friki, el Connection se basó en un Tamagotchi que existía en los 90 que se llamaba Osuchi Mesuchi, que también los juntabas, los engarzabas, no era por infrarrojo y podían conectarse también. A mí sobre todo me flipa que los Tamagotchis de ahora ya como que se ha expandido tanto el universo hasta el punto de que los tamas tienen como su propia casa que puedes decorar, puedes comprarles con puntos que ganas en los minijuegos y tal, como la ropa, accesorios y tal. O sea, es que la experiencia ha pasado de cuidar un bicho y limpiarle la caca y acostarle a literalmente vivir una vida como si fuera un juego cozy, un simulador como Animal Crossing, de repente. Eso lo veo una apreciación muy cierta, porque pasó de ese rollo un sistema de crianza a un sistema muy parecido al juego cozy. Eso se empezó a ver ya en las últimas versiones del Connection, donde ya empezaban a meter sistemas de trabajo y cosas así. Y en el Uni muy claramente. Hay gente a la que le gusta más, hay gente a la que le gusta menos, eso ya depende del perfil del usuario, por así decirlo. En el internet de los 90 existían blogs como mimichi.com, donde la gente escribía una especie de diarios sobre el crecimiento de su Tamagotchi día a día. Y cuando estos se morían, que en realidad, según Aki Maita,
no se morían, sino que volvían a su planeta natal, estas personas lo pasaban realmente mal. Como podemos ver en esta entrada de 1998, en la que se relata cómo un Greymon sufrió una muerte súbita una noche random y dejando a su dueña desconsolada. En su libro de 2006, Millennial Monsters, la antropóloga Anne Allison comenzó a hablar de dos términos súper interesantes: Techno-intimacy y Techno-animism, sobre cómo las personas llegaban a establecer verdaderos lazos afectivos humanos con sus dispositivos digitales y de alguna manera les empezábamos a atribuir un alma propia. A priori estos conceptos pueden parecer desfasados, pero es que a día de hoy la cosa no ha cambiado un ápice, de hecho ha ido a peor. Tomad esta Mickey herramienta que más adelante profundizaremos en esto. Por supuesto, no podemos entender las bípedes sin Digimon, que surgió en junio del 97 como el hermano pequeño del Tamagotchi original, con el objetivo de apelar más al público masculino. Porque claro, como los muñecos se pegaban entre sí, a los niños les iba a gustar. ¡Vivan los roles de género, supongo! En España, el Tamagotchi de Digimon nos llegó en mayo del 98, un año después, con modesto éxito. Nada que ver si lo comparamos con Japón, donde se hacían hasta torneos. Esta sería la semilla que crecería después en el universo Digimon tal y como lo conocemos. El manga, el anime, las figuras, los Digivice, el merchandising, pero la franquicia no se ha olvidado nunca de sus raíces, ya que los bípedes han seguido siendo lanzados y relanzados al mercado sin parar. O por ejemplo con los videojuegos. La saga Digimon World está más enfocada a este aspecto cuidador, e incluso otros juegos como Cyber Sleuth que han seguido manteniendo unas pinceladas de ese aspecto más tamagotchiano. Bueno, ahora vamos a la mejor parte, que son toda la colección de Tamagotchis de Digimon de Blas, que es mi parte favorita, y ya veréis porque Blas es un friki de Digimon, así que nos va a poder enseñar muchísimas cosas súper interesantes. Blas, ¿por dónde empezamos? Está esa mesa llena. Actually, emoticono de las gafitas, no son Tamagotchi de Digimon, son Virtual Pets. Son bípedes. Técnico de la palabra. Que bueno, yo también le llamaba Tamagotchi de Digimon cuando era peque, y no problems. Bueno, vamos a empezar por la joya de la corona, diría yo. Es el origen de la saga, de la franquicia. Un Digital Monster, versión 1 europeo del 97. Como hemos hablado muchas veces, el Digimon creado como una especie de Tamagotchi de combate, un Tamagotchi que se podía conectar con otros para combatir. Y tú sabes, estereotipos de género hoy está mal, imagínate los años 90, se concibió como un Tamagotchi para chicos, por el tema del elemento de tener monstruos que se pegaban. Exactamente, hombres. Y este es original del 97, ¿verdad? Este es original del 97, no es ningún remake ni nada, es el europeo. Bueno, la estética es que es súper noventera, o sea, todo, la tipografía, o sea, es genial. Un versión 3 japonés. Este también es del 97, salió en Japón. La única diferencia son los Digimon que hay. Si en el primero que te he enseñado podías crear Agumon, Betamon, Greymon, Tyrannomon, etc., dependiendo de los cuidados, ese principalmente traía a Patamon y a Kunemon como los Childs, como los niños, y bueno, variaban los Digimon. El naranja es como un color muy de edición japonesa, ¿no? Porque me recuerda a la GameCube edición especial japonesa naranja. La verdad es que sí, no lo había pensado. Y además tengo aquí otro en la colección naranja, que va a ser el siguiente que tenemos. Vamos a dar un salto a 2008. Este solo salió en Japón. Se llama Digimon Twin. Y crías dos Digimon Twink. Twin, no Twin. Los dos primeros básicamente eran Tamagotchis de combate, Tamagotchis con función de combate, que podían alcanzar la fase perfecto con un número de victorias. Y eso es básicamente un Digimon de los 2008 que salió por la Era Connection. Y bueno, la novedad que traía es que tenía eventos que podías conectar a los Digimon y que comieran juntos, pasaran así situaciones extraordinarias, que entrenaran juntos, como eventitos como para ver a ellos relacionarse. Era un poco... Me llama mucho la atención el formato tan pequeño que tiene. O sea, es que mira esta pantalla, que es enana, que es justo, si lo piensas, es como toda la época del 2008 tal de Apple, de sacar los iPod Nano y todo esto, ¿verdad? Que era como cada vez todo más pequeño y parecía que el futuro era que todo fuera súper pequeño y que te cupiera en la palma de la mano. Me flipa que llegara el diseño hasta los bípedes, ¿sabes? Nos saltamos a año 2017 en Japón, año 2019 en Occidente.
Esos son los Digital Monster 20 aniversario que salieron por el 20 aniversario del primero que te he enseñado marroncito. Ah, este me gusta, es amarillo. Vale. Eso, las novedades que trajo no fue como el Tamagotchi que te enseñé antes de 2017, eso fue... O sea, no tiene exactamente la misma jugabilidad que el original. Ahí incluyó, pues, crianza simultánea, que puedes criar 2 Digimon a la vez, que se cagan, que te dejan la casa infestada de mierda la pantalla todo el rato. 2 Digimon cagan mucho. Podías hacer combates con un único dispositivo, no necesitabas 2. Tiene un montón de personajes, tiene el roster de todos los Digimon que salieron en los 90, huevos especiales que puedes conseguir, pues, el Agumon de Taichi, el Gabumon de Matt, etc. Y eso fue un poco la novedad que trajo. Trajo bastantes cosas nuevas. Y este brilla en la oscuridad, que eso siempre es un plus. Sí, que es un plus, exactamente. Next. El siguiente que viene salió en 2019 en Japón, en Occidente un par de años después, Digital Monster X, uno de los favoritos de la gente. ¿Por qué? Porque además del sistema de crianza, ahora es X. Incluyó elementos muy de juego RPG, de que el Digimon tiene niveles, puedes subirlo de nivel y según los niveles que haya subido, pues evoluciona uno u otro, y además también tenía ítems y un modo quest que eran como 30 a 50 combates dependiendo de la versión, donde ibas pasando un mapita y parecía como muy juego RPG. Entonces eso a la gente le gustó bastante, las mecánicas, la verdad es que es muy divertido. Yo diría que es el que más me gusta. En Japón salieron hasta 4, pero tuvo una curiosidad, y es que en Occidente Bandai América tuvo una movida de que sacó, imagínate, en el negro sacó el roster del blanco y en el blanco sacó el roster del negro, lo sacó al revés con respecto a Japón y perdió mucho dinero porque la gente lo reclamó, no sé si me he explicado. Sí, sí. Que reservaría uno pensando que venía un roster concreto y al llegar decir esto que... Correcto, es como si te compras una carátula del Pokémon azul y es el Pokémon rojo. ¿Te imaginas a un niño en los 90 ahí evolucionando su Squirtle y de repente evoluciona en Blastoise y dice ¡No, yo quería Charizard! Ahora venimos con los Pendulum Z, que salieron en 2020, un poco después de la pandemia. Tienen una cosa característica, es que te los compras temáticos. Muy Minecraftiano este verde, ¿eh? El verde, por ejemplo, es Nature Spirits, Digimon de la naturaleza. El azul es Deep Sabers, Digimons acuáticos. Vienen Digimon de rollo vampiros, que es Nightmare Soldier, Metal Empire, que es un Digimon de metal. Lo comprabas por campo temático, como por su elemento, por así decirlo. Luego también combatían girándolo, tiene un péndulo interno que hace ataques más poderosos, y luego podían hacer Jogres, la ADN Digievolución de Digimon 0. Pueden fusionarse para generar otras evoluciones. Con un solo dispositivo vale. Yo tengo los dos porque soy muy friki, pero puede tener solo uno. Mis Digimons favoritos son todos los de Digimon 02, debo decir. Ah, pues entonces los Pendulums es la que te recomendaría sabiendo eso. Luego llegamos a los remakes que van a salir en 2022 de los Digimon originales, que es la versión a color del marroncito. Este es increíble, o sea, todo el diseño de la caja, las tipografías, las tintas, esos brillitos súper noventeros. Completamente. Además, la jugabilidad es muy similar al original, salvo que tiene alguna evolución de más y puedes combatir solo. Y trae USB, ya no lleva pilas. Y ya no lleva pilas, trae USB, que lo hace más cómodo, la verdad, aunque siempre a mí me preocupa si a largo plazo para conservarlo eso afectará, si la batería se consumirá mucho y eso generará problemas para, como coleccionista, conservarlo de aquí a 15 años, por ejemplo. Y ahora pasamos con los Pendulum a color, que tenemos aquí Deep Sabers, Wind Guardians, un Digimon de viento con el mítico Vidramon ahí. Sí. Y este es el Pendulum Color Shambhala de Digimon tipo mitología japonesa. Como son temáticos. Ahora tengo que hacerte la pregunta del millón. ¿Cuántos de estos bipeds has abierto para jugar y cuántos no? He abierto todos, he jugado con todos. Todos con el cristal temblando. Excepto hay uno que solo he probado, que es uno de los 20 aniversarios que vi en la oscuridad, solo lo he probado. Tengo ahí un poco de reserva, pero he jugado con todos. Ya verás que en eso no soy tan purista de tener unos para y otros para. No, muy bien. Yo estoy súper a favor de comprarse las cosas para jugarlas y usarlas, no para que estén solamente cogiendo polvo en la estantería. Y ahora esto, que es el elemento friki. Esto es como lo más increíble del vídeo, creo yo. Vale, eso se llama DCOM. Es un dispositivo que le pones un conector USB y va al ordenador y te permite hacer batallas por internet con otros usuarios de bipeds, y sobre todo hay algunos dispositivos que para desbloquear ciertos personajes requieres conectarlo con otro. En plan, para conseguir esta evolución tienes que conectar con este. Teniendo solo un dispositivo y ese DCOM, puedes desbloquear esos personajes sin comprarte otros dispositivos. Y además hay un juego que tengo que probar que se llama Digimon World con un 0 en vez de una O,
donde tú puedes conectar, usar ese dispositivo, conectarlo con tu Digimon, engarzas a tu Digimon en ese dispositivo y juegas a un juego MMO que han diseñado donde sale el sprite del Digimon que estás criando actualmente y te relacionas con otra gente, y es un juego donde también se hacen torneos y combates de Virtual Pets ahí. Digimon en estado puro al final. Me retrae un poco a esa era como de principios de los 2000, de cuando todo tenía como 1000 periféricos. Me recuerda otra vez a la GameCube y sus juegos totalmente palurdos, como el Zelda Force Wars, en el que necesitabas 4 Game Boy Advance con 4 cables, con 4 juegos, y es como, mira, a ver, no, me da que no. Jo, pues nada, pues muchas gracias por sacarlo, me ha encantado tu colección y yo creo que la gente va a estar flipando ahora mismo, así que dejad un like por Blas, que no quiere enseñar su cara, pero nos enseña sus bipeds. Cuanto más likes, más irá creciendo. Más, sí, podéis contribuir a su colección y a su fanatismo. Y es que a pesar de no existir una fórmula para prevenir el éxito, parece coexistir un común denominador entre todos los fenómenos de masas. Por ejemplo, un caso similar al Tamagotchi sería el efecto Pokémon Go. De estos eventos que causan un gran impacto social, se puede extraer la interacción con el entorno y la incorporación a las rutinas de las personas. Al fin y al cabo, no deja de ser un poco lo mismo alimentar a tu muñeco de 3 píxeles mientras estás en tu descanso del trabajo, que lanzar Pokéballs a diestro y siniestro a un Pachirisu mientras caminas hacia la parada del autobús. Lo curioso es que hubo muchos otros intentos de replicar esto y llegaron dispositivos que seguían la misma filosofía, pero no se volvería a repetir el acierto de la misma manera. Hablamos de dispositivos como el Podómetro Tamagotchi Pokémon Pikachu, después el Pokémon Mini, que fusionó este concepto con el sistema de Game Boy Color al usar cartuchos para jugar a sus minijuegos, y más tarde el Pokéwalker, con su conectividad con Pokémon Heart Gold y Soul Silver, que te permitía transferirte Pokémon del juego para podértelos llevar de paseo. Pero no todo se quedó en dispositivos que siguieran la misma línea. Es que de aquí surgió un nuevo género de videojuegos, el simulador de crianza, y se hizo tan popular que comenzó a implementarse en muchos otros juegos de temáticas totalmente distintas. Sagas como Spectrops, con su incubadora, que es una especie de PC a lo Pokémon donde almacenas a tus criaturas y puedes alimentarlas con mini rocks para hacerlas crecer al más puro estilo Digimon, o el Jardín Chao de la saga Sonic, un jardín lleno de estas cagarrutas monísimas que nacen de huevos y puedes criarlos, alimentarlos, entrenarlos y ver cómo influye esto en su desarrollo. En mi opinión, este género creado por las bipeds es el precursor de todo lo que ahora conocemos como el movimiento cozy. Por ejemplo, sagas como Harvest Moon y Story of Seasons, Animal Crossing, Los Sims o Stardew Valley son solo ejemplos de la elongación de un género que inventó el seguir rutinas y estar pendiente de algo que vivía y crecía a tiempo real. Y todas estas distintas IPs han retroalimentado a su vez a Tamagotchi. Por ejemplo, el Tamagotchi Uni añade ropa para nuestra mascota virtual, además de la posibilidad de poder crear su espacio personal y decorarlo. Básicamente ahora las líneas divisorias entre ambos géneros se han disipado y mezclado entre ellas. Durante una entrevista en 1999, el mismísimo Shigeru Miyamoto en persona declaró la derrota de Nintendo como empresa porque el Tamagotchi les había superado en ventas con creces frente a títulos tecnológicamente punteros como Mario 64. Estamos hablando de que lo que enganchó al público frente a la mayor revolución en la historia de los videojuegos fue una pantalla de 16 por 32 píxeles en blanco y negro, con las pobres condiciones de visualización y esquematización de los elementos que ello conlleva y la complejidad tecnológica de un chupa chups. Eso sí, Shigeru tomó nota porque unos años más tarde revolucionaría el gaming portátil con Nintendogs, que rescataba el concepto de cuidar de una mascota virtual, pero esta vez las mascotas eran perros realistas que hacían cosas de perro. Y por supuesto añadir que lo hacía en una consola que era totalmente puntera, con una tecnología súper viral en la época como eran las pantallas táctiles
móviles y además un diseño, por qué no decirlo, bastante chic. Llegados a este punto es un buen momento para hablar de la casualización del género. Desde los 1000 millones de clones de Nintendogs con todos los animales y seres mitológicos que se te pueden venir a la mente, pasando por el Pou en 2012, que tuvo un éxito tremendo porque apareció en dispositivos móviles y en su declive implementó minijuegos rápidos en vano porque acabó desapareciendo, hasta la era de la inteligencia artificial y la gente hablando con su asistente como si fuera su amigo de toda la vida. Y aquí es donde rescatamos la miquiherramienta de la tecnointimidad y el tecnoanimismo. A lo que Anne se refería con esto era a los niños desarrollando un cariño hacia el equipo Pokémon con el que habían derrotado a la élite en la Liga Pokémon. Pero nos encontramos en un momento crítico en el que la inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas sin tener una base de educación previa en el tema, lo que ha desembocado un uso terrible por parte de los usuarios. Contarle nuestros problemas, hacerle consultas médicas, cuáles son los puntos de un destino turístico que debemos visitar sí o sí, qué platos de ese restaurante tenemos que probar. Incluso se han dado casos extremos en los que hemos visto a personas establecer conexiones románticas con asistentes virtuales o con personajes ficticios. ¿Es esto cuestión de un progreso inevitable o de un fallo en nuestras relaciones sociales? ¿En qué momento hemos entregado nuestra autonomía a cambio de la inmediatez? En serio, conozco a demasiadas personas que tienen que preguntarle a ChatGPT qué pueden cenar con lo que tienen en la nevera porque ya ni siquiera son capaces de sumar un tomate más un pepino. Y no estoy diciendo que esto sea culpa de las mascotas virtuales, pero trazar una curva del progresivo aumento de esta tecnointimidad en detrimento de la capacidad resolutiva, la cercanía y la cotidianidad al relacionarlos es cuanto menos esclarecedor. Y las mascotas virtuales fueron uno de los primeros indicios. Internet, las redes sociales, estas nuevas maneras de mantener contacto con otras personas han ido cincelando la sociedad y nuestros cerebros. Estamos atrapados en un ciclo de hiperproductividad asfixiante que nos obliga a buscar el escapismo en productos creados para seguir consumiendo y alimentando dicha espiral. Hemos llegado a un punto en el que se ha mercantilizado hasta nuestro tiempo libre. Por ejemplo, en la propia comunidad Tama se está empezando a perder lo cozy, el objetivo de todo, el disfrute de ver a tu mascota crecer, en pos de speedrunearse el cacharro para obtener todas las evoluciones, todos los ítems y demás. Y esto llevamos tiempo viéndolo en juegos como Animal Crossing. Si ya no podemos evadirnos ni con nuestros propios hobbies, ¿qué nos queda? Es cuanto menos curioso ver cómo se han dado vuelta las tornas y ahora no somos nosotros quienes acostamos a un conjunto de píxeles en forma de criatura, sino que necesitamos que un conjunto de píxeles en forma de notificación nos recuerde que tenemos que irnos a la cama porque ya son las 11:30 y mañana hay que ir a trabajar. El Tamagotchi no se ha ido de nuestras vidas, se ha casualizado, ha evolucionado, lo llevamos en nuestros dispositivos digitales y le hemos puesto nombres ridículos como Amanda o José Luis. Al final, la caída del gigante Tamagotchi, el declive de las Virtual Pets y el estancamiento del género fue inevitable. A pesar del intento, Tamagotchi Connection en 2004 no consiguió revivir al juguete a ese nivel masivo, pero se ha ido manteniendo con nuevas ediciones regulares que han incluido las mejoras tecnológicas pertinentes de cada época, como Bluetooth, Internet y hasta cámara. Además, se ha mantenido con un gran nicho de fieles fans y consumidores a lo largo y ancho del globo, que están súper pendientes de las últimas novedades, realizan quedadas presenciales, se apoyan en grupos de Telegram y comparten información sobre este universo que no para de expandirse en la sombra, probando que en el fondo, bien utilizadas estas tecnologías pueden unirnos más y ayudarnos a crear comunidad, y que la tecnointimidad, más que venir a terminar con la natalidad global, es una extensión de la naturaleza sociable y emocional del ser humano. ¿Y tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia con las bipeds? ¿Tuviste o tienes un Tamagotchi? Te leo en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.